Hola, ¿qué tal? Arrancamos con un nuevo análisis visual. A ver, hoy vamos a desentrañar uno de estos conceptos que, bueno, son súper vitales, pero a la vez de los más incomprendidos en el mundo de los negocios. Vamos a hablar de la diferencia, la gran diferencia entre generar utilidades ahí en el papel y tener realmente el dinero en efectivo, el contante y sonante, para que una empresa sobreviva. O sea, esto no es nada más teoría financiera aburrida, es literalmente el salvavidas que cualquier proyecto necesita para no hundirse. Para dominar este tema y tener un control absoluto, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, la ilusión de la utilidad. Segundo, veremos el caso de don Porfirio. Tercero, la proyección del flujo de caja. Cuarto, los indicadores de salud financiera. Y cerramos con el punto 5, estrategias de supervivencia empresarial. Así que entremos de lleno al punto número 1, la ilusión de la utilidad. Vamos a sumergirnos en el problema central que enfrentan, no sé, miles de pequeñas y medianas empresas. Estamos vendiendo bien. A ver, es una frase que da muchísima tranquilidad, ¿verdad? Es como música para los oídos. Pero, ojo aquí, es imperativo de construir este mito que resulta peligrosísimo. Para cualquier negocio, tener un volumen altísimo de ventas no significa, para nada, tener el efectivo ahí en el banco para pagar la nómina de este viernes. Vender no es cobrar. Y vaya que esa es una lección que a veces cuesta carísimo aprender. Porque, piénsenlo así, existe un contraste abismal entre la realidad que vemos en el papel y la realidad de la cuenta bancaria. La utilidad contable se registra en el momento exactito en que ocurre la transacción. Digamos, se hace una venta en enero y se registra de inmediato, incluso si el cliente va a pagar hasta dentro de 60 días. El flujo de caja, por otro lado, es la sangre en las venas del negocio, es el dinero real moviéndose. Por esta pequeñísima gran confusión, todos los días quiebran negocios que, en papel, eran una maravilla de rentabilidad. Y bueno, para diagnosticar correctamente qué está pasando con el dinero, hay que entender que existen tres tipos de flujo. El flujo de caja operativo es el latido del corazón de la empresa. Es el pan de cada día, las operaciones diarias. Luego está el de inversión, que refleja el crecimiento, cosas como comprar equipo nuevo, y el de financiamiento, que incluye los préstamos. Aquí quiero hacer una pausa y subrayar algo absolutamente crítico. Recibir un crédito del banco es flujo de financiamiento, o sea, es deuda, no es ingreso operativo. Confundir esto crea una ilusión de riqueza que la verdad es súper destructiva. Lo que nos lleva directamente al punto número 2, el caso de don Porfirio. Ahora pasemos de la teoría a la práctica con un escenario del mundo real que es muchísimo más común de lo que nos gustaría admitir, el reto de la estacionalidad. Imaginen la historia de la taquería de tamales de don Porfirio. Este caso ilustra de manera brutal cómo un mes excelente puede esconder una trampa mortal. A ver, en diciembre don Porfirio tuvo ventas récord de 300,000 pesos. Un exitazo. Con toda esa emoción, reinvirtió fuertemente en equipo, compró más inventario y cerró con un superávit de 75,000 pesos. Pero luego llega enero. Ya saben, las dietas de Año Nuevo, los propósitos, las ventas se desplomaron a 80,000 pesos. El detalle es que la renta y la nómina, o sea, sus costos fijos, se mantuvieron igualitos. El resultado directo, un desastroso déficit de 16,000 pesos. Ojo, el negocio no era malo, simplemente sufrió de una ceguera estacional tremenda. Y el caso de don Porfirio no es un hecho aislado para nada, es un patrón clarísimo. Estas son las 5 trampas principales que atrapan a negocios que son rentables. Es loquísimo notar que el 35% de los emprendedores en México reportan problemas severos de liquidez originados justo por esto. Hablamos de negocios que literalmente mueren de éxito al crecer rapidísimo sin un colchón que los respalde, o que de pronto se ahogan en inventario que nomás no se mueve. Y ni hablemos de la fatal costumbre de mezclar la cartera personal con la caja del negocio, que es la receta perfecta para el desastre. Entonces, pasemos a la acción. Sección 3. Proyección del flujo de caja. Aquí vamos a armar nuestra guía paso a paso para construir un flujo de caja semanal. El punto clave aquí es dejar de preocuparnos por el problema y pasar a la solución táctica. Este es literalmente el plano arquitectónico de la salud financiera. Para armar este flujo de caja, y quiero hacer muchísimo énfasis en que debe ser detallado de forma semanal, todo comienza con el paso 1. Definir un horizonte de tiempo normalmente de 3 a 12 meses. Ese nivel de detalle cada semana es la clave para ver dónde están los cuellos de botella exactos. Paso 2. Proyectar las entradas reales. Pero reales, basándose en cuándo van a depositar de verdad los clientes, no en cuándo se emitió la factura.
Paso 3. Anotar cada salida específica de efectivo, desde la nómina hasta el pago de impuestos. Y finalmente el paso 4. Calcular el saldo periódico semanal que nos va a decir exactamente cuándo va a faltar dinero. Anticipar un bache financiero lo convierte en un problema que podemos resolver. Ignorarlo lo convierte en una sorpresa fatal. Ya que tenemos la estructura, vamos a la sección 4. Indicadores de salud financiera. Aquí están las métricas clave para medir qué tan sanos estamos. Una vez que esa proyección semanal está armada, es momento de aprender a tomarle el pulso al negocio usando indicadores esenciales, sin perdernos en tecnicismos aburridos. El primer indicador vital es el DSO, o los días de cobro. Esto es súper simple. Si las políticas de la empresa dicen que los clientes deben pagar a 30 días, pero al calcular el DSO resulta que en la realidad estamos cobrando a 58 días, Hay un problema grave. básicamente significa que las malas prácticas de cobranza están drenando la liquidez y estamos financiando a los clientes completamente gratis. En el otro lado de la balanza tenemos el DPO o los días de pago a proveedores. Y fíjense qué curioso. A diferencia del indicador anterior, aquí un número más alto nos quita muchísima presión de efectivo. Lograr negociar plazos más largos para pagar actúa esencialmente como un financiamiento sin intereses otorgado directamente por los proveedores. Nos da muchísimo más oxígeno para poder operar día a día. Y si juntamos todas las piezas, llegamos al CCE, el ciclo de conversión de efectivo. Es una fórmula maravillosamente simple. Días de inventario, más días de cobro, menos días de pago. Nos dice exactamente cuántos días nuestro dinero está ahí, atrapado. Lógicamente, un ciclo más corto es 1000 veces mejor. Para una pyme, si logramos mantener un CCE por debajo de los 30 días, es un indicador enormemente positivo de que estamos manejando la liquidez como verdaderos maestros. El último gran indicador es la razón de cobertura de flujo. Esta métrica responde a la pregunta de fuego: ¿nos alcanza lo que genera la operación para pagar las deudas a corto plazo? Si este numerito cae por debajo de 1.0, prendan todas las alarmas. Es una bandera roja gigante. Nos está diciendo a gritos que la operación ya no se sostiene por sí sola y que vamos a requerir inyecciones externas de capital solamente para sobrevivir las próximas semanas. Y así llegamos a la recta final. Sección 5. Estrategias de supervivencia empresarial. Vamos a ver cómo mover todas esas métricas a nuestro favor con tácticas 100% accionables que cualquier empresa puede aplicar desde hoy mismo. Aquí tienen su arsenal de defensa. Para acelerar las entradas, hay que ofrecer descuentos por pronto pago y tener la regla estricta de facturar el mismito día que se entrega el servicio. Para frenar las salidas, negociar proactivamente con los proveedores y, por favor, cazar sin piedad esos gastos zombies. Sí, ya saben, esa suscripción de software que nadie usa o el servicio de música de la oficina que sin darnos cuenta devoran entre el 5 y el 12% del gasto mensual. Y en tiempos de crisis extrema, siempre hay que priorizar lo verdaderamente esencial, la nómina y los impuestos. Y quiero que se graben muy bien este número 2. Representa la regla de oro absoluta en la gestión financiera. Mantener siempre en reserva el equivalente a 2 meses de gastos operativos fijos. Ese fondo no es dinero estancado perdiendo el tiempo. Para nada. Es una póliza de seguro vital contra esos meses lentos o cuando los clientes se atrasan. Es literalmente la única barrera que existe entre un simple tropiezo y una quiebra total. Para finalizar nuestro análisis, quiero dejarles una pregunta ineludible que todos los que lideran un negocio deben hacerse. Si mañana el dinero no alcanza, ¿se sabe exactamente qué cuenta pagar primero? El flujo de caja no es nada más una hoja de cálculo, es el idioma universal de los bancos y el reflejo de la salud empresarial. Si no se puede responder a esa pregunta con números fríos, la empresa está operando completamente a ciegas y la ceguera financiera siempre tiene un costo altísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro próximo análisis visual.